Hola, ¿qué tal amigo de Ministerio Senda Antigua? Mi nombre es Farid Figuers. Gracias por acompañarme en esta nueva ocasión a compartir contigo un tema que, si bien no lo anticipé, pero me es importante compartirlo contigo. Hoy en la mañana, al despertar, amanecí con esta interrogante, ya que en los últimos días, años y meses, he escuchado, amigo, yo estoy seguro que tú también los has escuchado, a esos pastores de la prosperidad que predican esta falsa doctrina del positivismo, de la metafísica cristiana, que se la viven decretando: yo declaro bendición a tu vida, yo declaro riqueza a tu vida, yo declaro en el nombre de Jesús salud, yo declaro esto, yo declaro el otro, yo declaro que tu negocio va a ser prosperado al 100, yo declaro que tu negocio que vas a abrir nuevas sucursales, etc. Se la viven declarando positivismo, se la viven declarando, decretando. Incluso en el nombre del Señor Jesús se la viven diciendo: yo declaro en el nombre del Señor Jesús, yo declaro en el nombre de Jesús que tú esto, que tú lo otro. Hoy analizaremos si es bíblica o no esta doctrina. Hoy refutaremos la doctrina metafísica cristiana que hoy se ha infiltrado tristemente en la iglesia. Estamos en tiempos del fin, donde claramente la apostasía está siendo vista a más no poder. Yo no sé si estos pastores, líderes y ministros, por comodidad económica o por ignorancia, no predican la verdad bíblica por sobre encima de cualquier nueva doctrina que aparentemente es bíblica, pero que realmente, si analizamos con Biblia en mano, nos daremos cuenta que no es bíblica. ¿Es correcto declarar? ¿Es correcto decretar? ¿Será lo mismo declarar y confesar? ¿Tú qué piensas, amigo? No me gustaría iniciar sin antes hacer una breve oración, para que Dios guíe esta enseñanza y para que se haga su voluntad, y sobre todo también para que, dice la palabra de Dios, que las ovejas oyen su voz y le siguen. Yo no hablaré, no será mi voz, será la voz de Dios mismo, pues la podrás ver con Biblia en mano. Este tema, yo sé que quizá va a chocar con mucha filosofía cristiana que hoy en día vive la iglesia, pero que en el nombre de Jesús puedas entender la voluntad de Dios por encima de cualquier decreto humano, por encima de cualquier movimiento chatarra que se levanta hoy en día. Y perdóname que use esta palabra, pero si un movimiento, un pastor o un ministro engaña a sus ovejas y hace creer cosas que no son bíblicas, que carecen de fundamento bíblico, este movimiento, este pastor, perdón, es un movimiento chatarra. No sirve, carece de fundamento espiritual. Que se haga su voluntad y que tú que podamos juntos escuchar la voz de Dios y seguirle como buena oveja que queremos ser ante Jesucristo. Señor Espíritu Santo, bendícenos, Padre, en esta hora con tu palabra, Señor, con tu palabra instrúyenos, Padre, que es un tema difícil, es un tema que quizá muchos no estarán de acuerdo, y muchos sí, pero tu palabra dice que muchos son los llamados, mas pocos son los escogidos. Yo quiero ser un escogido de ti, Señor. Yo no quiero ser un escogido por el hombre.
Yo quiero ser un escogido de ti, Señor. Te lo suplicamos, Padre, pero hágase tu voluntad y no la nuestra, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, sin más, vamos a comenzar. Yo estoy seguro, como ya lo mencionaba, que esta doctrina la has escuchado, sobre todo en televangelistas. En estos tiempos, esta falsa doctrina vive en muchas iglesias falsas, que incluso, tristemente, están entrando en nuestras iglesias conocidas, donde tenemos familia, donde tenemos amigos, donde tenemos conocidos. La confesión positiva. Lo que confesares con tu boca, eso se hará. Esto dicen los movimientos, pero la Biblia dice esto. Fíjate, amigo, yo al analizar todo esto, buscaba una parte bíblica donde decía, lo que confesares con tu boca, eso se hará. Y no la encontré. No lo dice tal cual. ¿De dónde nace esta doctrina de la confesión positiva? Vamos a comenzar aclarando algunas cosas. Tenemos que tener en claro un concepto que no es cristiano, de la filosofía que viene del oriente, la filosofía oriental. Este concepto es el concepto de la metafísica. Este concepto, según el diccionario de la Real Academia Española, la metafísica quiere decir la disciplina que estudia los primeros principios que rigen la existencia de las cosas. También quiere decir, es el estudio de los principios más elevados del pensamiento humano y de la existencia humana. En otras palabras, amigo, la metafísica es el término que trata al estudio de la materialización del pensamiento, de lo que creo y de lo que visualizo. Es decir, lo que yo pienso, eso soy. Lo que yo pienso previamente, lo que yo visualizo previamente, eso tendré. Por ejemplo, si yo pienso que un hombre, X hombre, si yo pienso que Pepito va a ser exitoso, si Pepito tiene la fe positiva, metafísica, porque no es fe bíblica realmente, ahorita vamos a analizar paso a paso todos estos conceptos. Si Pepito se visualiza como un hombre exitoso, con su carro de último modelo, con su automóvil, con su casa, con un buen trabajo, y lo decreta, según la metafísica, será un hombre exitoso. No sé si me explico en todo esto. Voy a poner otro ejemplo. Si yo me visualizo como un gran predicador, predicando a las naciones, predicando ante los estadios, si yo me veo así, si yo me pienso así, y yo declaro que voy a ser un predicador ante estadios, según la metafísica, esto se hace. Según la metafísica. Pero este pensamiento también ha entrado en la cristiandad. ¿Cómo nace esto? ¿O cómo es que este pensamiento metafísico se introdujo ya en las iglesias cristianas? Esta doctrina comenzó en los años 80 con un pastor coreano llamado Paul Yonggi, quien hasta hizo un libro con esta doctrina llamada La Cuarta Dimensión. Desde ahí comenzaba el disparate, Pero bueno,
vámonos paso a paso, porque wow, sus enseñanzas están contaminadas, y eso grábatelo bien, porque si analizamos doctrinas budistas, paganas, ocultistas y otros elementos más de otras doctrinas, todo esto hizo una mezcla este pastor, disque pastor más bien, en su libro La Cuarta Dimensión, mezclando toda esta filosofía de positivismo, de la metafísica, de doctrinas, de enseñanzas budistas, paganas, ocultistas, etc. Paul Yonggi Cho enseña el concepto que supuestamente el poder espiritual que usan los que practican el yoga y religiones orientales, es para todos indispensablemente esta enseñanza, este tipo de enseñanzas de las religiones orientales, haciendo a la persona un pequeño Dios. ¿Cuántas de las veces, amigo, no has escuchado y por qué mi lucha y por qué mi enfoque es desenmascarar toda esa falsa doctrina de movimientos como el G12 y predicadores como Cash Luna, Benny Hinn, Marcos Witt? Sí, te estoy tocando a tu becerro de oro, no me importa, porque por encima de agradarte, mi interés es agradar a Dios primeramente. Estos falsos predicadores se la viven diciendo que lo que declaramos, eso se hace. Cash Luna, en una de sus enseñanzas, dice que somos dioses, pequeños dioses, juniors, dioses juniors. Y la iglesia se come este cuento, pero carece de fundamento bíblico. Todo esto viene de esta doctrina metafísica. Este poder, al hacernos supuestamente pequeños dioses, se realiza por ver y mantener algo deseado en la mente y expresarlo en palabras vocalmente, llegando a ser una realidad en la mente y en la realidad física. Esto mezcla, sorpréndete, la brujería, poderes espirituales que existen. La misma Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino potestades demoníacas que vagan en las huestes espirituales. Entonces, la voluntad de Dios en todo esto se pierde, amigo. La exaltación de la voluntad humana como aquella serpiente. La exaltación de la voluntad humana es engrandecida como aquella serpiente que engañó a Eva en el huerto, quitándole a Dios toda soberanía. Recordemos que Dios es soberano en todo. Incluso el cristiano dice que Jesús es su Señor. Pero al adoptar estas doctrinas metafísicas, se niega la soberanía y el señorío de Dios. Porque ya no esperamos a la voluntad de Dios, sino esperamos en nuestra voluntad, en nuestros decretos. Y esto va en contra de la palabra de Dios, amigo. Usted crea la presencia de Jesús en su boca. Él está limitado por sus labios y por sus palabras. Recuerda entonces que Cristo depende de ti y de tus palabras. Con esta metafísica en tu boca, con esta ideología, con esta enseñanza en tu boca, cristiano, cristiana, que me estás oyendo, estás negando el señorío de Dios. Estás sujetando el poder inmenso de Dios a tu designio. Y Dios no puede ser sujetado, pues Él es el Señor, y no es mayor el mayordomo que el Señor, que el patrón, que el Rey de reyes y Señor de señores.
El problema aquí, amigo, es que no hay ningún antecedente bíblico que avale o que sustente esta doctrina. Ni tampoco en los años de la iglesia primitiva. Simplemente no hay nada que se compare o que sustente bíblicamente esta doctrina. Voy a mencionar nombres de pastores, falsos pastores que cómo defienden esta doctrina, pero que tristemente vamos a analizarla, todo es paso a paso. Tristemente no es una buena ni correcta doctrina. Pastores como Kent Copeland, Joel Osteen, Cash Luna, Guillermo Maldonado, Marcos Witt, entre otros, han adoptado esta filosofía y han comenzado a expandirla a muchas iglesias. Imitan lo que ellos dicen o hacen para acoplarlos a sus enseñanzas interesadas económicamente. Hay una predicación en YouTube, tú la puedes ver, donde Marcos Witt habla de su hijo y habla sobre que él quisiera ver a su hijo rico, y que él le dice continuamente a su hijo que declare, que se la crea, que él va a ser rico, metiendo esta doctrina metafísica y predicando a los que están escuchando en ese momento vía presencial y vía también que ese mensaje también es difundido por los medios de comunicación como Facebook, como Internet, etcétera, haciendo creer esta falsa doctrina de la metafísica. Vamos a analizar algunas de las partes bíblicas que distorsionan estos individuos. Marcos 11:23 dice: de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y echa a la mar, y no dudare en su corazón, mas creyere lo que será hecho, y lo dice, lo que dijere le será hecho. Aquí, amigo, tú me podrás decir, ahí está la clave, ahí está, todo es fe, todo es declarar, ahí está el respaldo bíblico, seguro, vamos a analizarlo. Cabe recalcar, amigo, que no existe por ninguna parte de la Biblia un versículo que diga: si confesares con tu boca, será hecho. Simplemente esta frase fue creada por los cristianos metafísicos, uniendo pasajes como Marcos y Romanos. Marcos 11:23, ya lo vimos, ¿qué dice? Ahora vámonos a Romanos capítulo 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Distorsionan estos pasajes bíblicos, ya lo veíamos la pregunta de al inicio. ¿Es lo mismo confesar y declarar? ¿O decretar? No. Declarar es ordenar, es dar una sentencia, una orden, vaya la redundancia. Declarar es dar una orden ya. Y confesar es dar a conocer algo. Dar a conocer, explicar, hablar algo. No sé si se entienda esta diferencia. Ahora bien, continuando con todo esto, acerca de esta falsa doctrina del positivismo y todas estas cosas, la iglesia repite este otro pasaje bíblico, supuestamente ellos para afirmar esta falsa doctrina. Dicen Romanos capítulo 4 versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, y
Y esto quiere decir que pues vaya, ellas sustentan, estas iglesias sustentan, estas personas sustentan que lo que es delante de Dios a quien creyeron, el cual da vida a los muertos y llaman las cosas que no son como si fueran. Es decir, este versículo también es utilizado en la confesión positiva. Dios te ha puesto por delante, porque Dios te ha puesto por cabeza y no por cola. Así dice una parte bíblica, que Dios nos puso por cabeza y no por cola. Vaya, qué duras palabras estás usando. Sí, lo dice la Biblia, no soy yo, lo está diciendo la Biblia, que Dios nos puso por cabezas y no por cola. Esto lo dice en Deuteronomio 28, capítulo 13. Pero este pasaje se distorsiona completamente. Este pasaje, tristemente, ellos quieren afirmar que ahí está la clave para la prosperidad. No. Es decir, a Dios lo insultan al decir que nosotros podemos llamar a las cosas que no son como si fueran. Debemos de observar, amigos, que este versículo dice que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. No nosotros por Dios. No está el hombre a nivel de Dios. Esto hay que entenderlo. En este pasaje se está mencionando que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Quién llama a las cosas que son como si fueran? ¿El hombre o Dios? Dios. La expresión llamar a las cosas que no son como si fueren, tiene su equivalente en el hebreo, que viene del hebreo bará. Es decir, en el libro de Génesis, que significa crear de la nada. La palabra bará del hebreo quiere decir crear de la nada. Se usó para explicar que Dios hizo todo lo que podemos ver de la nada. Dios hizo algo existente de la nada. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Quién puede atreverse a decir que este versículo enseña a crear? Solamente un metafísico cristiano. Pero recordemos que la metafísica es una ideología, es una filosofía completamente oriental y pagana. Romanos 4:17 dice esto. Vamos a leerlo otra vez y vamos a cerrar este pequeño subtítulo y vamos a pasar a otro pasaje bíblico que ellos usan como si fuera, vaya, el respaldo bíblico a esta doctrina metafísica del positivismo y del declarar las cosas. Dice Romanos 4:17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Ya lo veíamos. ¿Quién llamó a las cosas? ¿Quién hizo el bará? ¿Quién es el único autorizado para bará? Para crear de la nada algo, Dios, no el hombre. El versículo favorito que la gente usa para sustentar todo esto es Marcos 11:23, para sustentar su doctrina metafísica cristiana. Aparentemente, claro está. Marcos 11:23, vamos a leerlo y vamos a aclararlo también. Marcos 11, capítulo 1 al 11. Antes me gustaría mencionarte que, como ya lo he repetido en varias ocasiones durante los temas que he subido, hay un principio de la de la hermenéutica bíblica, es decir, de la interpretación bíblica. Y este principio me gusta porque así debe de ser, hablar con texto y con contexto.
La hermenéutica cristiana bíblica dice que al explicar un tema, al explicar algo, debe nuestro tema ir respaldado por texto con contexto. Ahora sí, dado a vamos a usar varios textos y analizar su contexto. Texto, contexto, contexto, contexto y texto. Marcos 11, 1 al 11 dice lo siguiente. En estos versículos nos detalla cuando Jesús montó un burro. No sé si hayan leído esta parte bíblica. El versículo 12 dice: al día siguiente, lo que significa que es continuo, es decir, que no está separado un episodio de otro. Aquí encontramos que Jesús tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que no daba fruto, dijo: nunca más nadie coma fruto de ti, para siempre. Esto es en el versículo 14, Marcos 11, 12 al 14, versículo 14. Marcos 11, 15 al 19. Aquí habla cuando Jesús entró al templo y sacó a todos los que estaban vendiendo allí y les dijo en el versículo 17, Marcos 11, 15, Marcos 11, versículo 17. ¿No está escrito que en mi casa será llamada casa de oración por todas las gentes? Mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Marcos 11:20 dice: y pasando por la mañana, es decir, lo que indica que fue al día siguiente del episodio anterior, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y esto tú te preguntarás, ¿qué tiene que ver en todo este tema? Vamos por partes, no haya la desesperación, vamos por partes. Marcos 11, capítulo 21 al 22 dice: entonces Pedro, acordándose, le dijo: Rabí, maestro, he aquí la higuera que maldeciste se ha secado. Y respondió Jesús y le dijo: tengo fe en Dios. Marcos 11, 23. De cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en la mar, y no durare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que le dijere será hecho. Y Marcos 11, 24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, crean que lo recibirán y os vendrá. Este pasaje ya lo veíamos. Este pasaje de Marcos 11, del 1 al 23, es el versículo favorito de las personas que siguen esta práctica metafísica y positiva con nombre de cristianismo. Es el pasaje bíblico para respaldar supuestamente y decir: ahí está, Jesús secó las ramas de aquella higuera. Jesús dijo que eso se haría. Jesús nos está enseñando aquí que la boca tiene poder, que nuestra boca tiene poder. ¿Estaba enseñando Jesús verdaderamente esto a sus discípulos? ¿A confesar positivamente? ¿A declarar? No. Lo que Jesús estaba enseñando en estos pasajes es a tener la fe en Dios. Marcos 11, 21 al 22, él dice: tengo fe en Dios. Es decir, que todo lo que salga de nuestra boca no lo dudemos. Debemos creer que Dios está escuchando, mas no obedeciéndonos. No sé si captes aquí esta diferencia. Dios está escuchando y no obedeciéndonos a nuestros decretos. Todo lo que pidiéremos en oración, escucha bien esto, versículo 24. Marcos 11, 24. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, cree que lo recibes y os vendrá. No dice aquí todo lo que confesares y creyeres vendrá. No, ¿verdad? No, aquí claramente está diciendo:
todo lo que pidieres. ¿En dónde? En la oración. Si lo pides con fe, será hecho, pero esperando siempre la voluntad de Dios. El mismo Jesús esperó la voluntad de Dios cuando Él oraba y decía: pero hágase tu voluntad y no la mía. Todo lo que pidiéramos orando, la confesión positiva no es oración. El decretar no es oración, es una afirmación. Yo digo, yo recibo, yo creo, yo esto, yo lo otro. Esta es una prueba fehaciente de que la fe positiva, esta fe metafísica va en contra de la soberanía de Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Cuando nosotros oramos, estamos confesando fe en Dios. Estamos mostrando nuestra fe en Dios, nuestra confianza en Dios. Marcos 11:25. Cuando estuvieren orando, perdonen. Si tienen algo en contra, si tienes algo contra alguien, para que vuestro Padre que está en el cielo los perdone también a vosotros. Preguntémonos ahora, Marcos 11:25, ¿qué es orar? ¿Orar es ordenar a Dios? No. ¿Orar es decretarle a Dios lo que se haga o no se haga? No. Orar es comunicarnos con Dios. Orar es hablar con Dios. Ya nos hemos dado cuenta que esta falsa doctrina agrede la joya más preciosa que tiene el cristiano. ¿Qué? La oración. Agrede la comunicación, agrede la soberanía y la voluntad de Dios. Agrede 3 puntos esta falsa doctrina. Primero, agrede la soberanía de Dios. Segundo, agrede la oración. Tercero, agrede la voluntad de Dios. Usted puede decirme a mí, o me puedes estar diciendo tú, amigo que me estás escuchando, pero ¿por qué la oración? A ver. Ya entendí que agrede la voluntad y la soberanía de Dios, el señorío de Dios. Pero ¿por qué la oración? ¿Eso qué tiene que ver? Bueno, ¿por qué? Porque estás confiando más en ti que en Dios mismo. Porque estás haciendo a un lado a Dios y estás confiando más en ti. Dice Proverbios que no andemos conforme a nuestros propios pensamientos, porque nuestros pensamientos no son sus pensamientos de Dios. También dice la Biblia que maldito aquel que confía en el hombre, peor tantito si confías en ti mismo por encima de Dios. Yo no estoy diciendo que el tener autoestima sea algo malo, no, pero sí confiar más en ti mismo que en Dios. Ahí sí está algo incorrecto. Ahí sí caemos en pecado, ahí sí caemos en algo incorrecto. Algunos son tan inocentes, ingenuos, no sé cómo llamarles, que no se dan cuenta que hacen a un lado a Dios y se convierten en un Dios, tal como Paul Yonggi Cho comenzó a enseñarlo. Mezclando, ya lo veíamos ahorita en unos minutos atrás, ya lo veíamos, que él fue prácticamente el iniciador de esta reforma falsa, de esta enseñanza metafísica cristiana falsa, mezclando enseñanzas del hinduismo, del budismo, de religiones orientales, así como brujería, entre otras cosas. ¿Cómo puedo llegar a pensar que Dios está a mi disposición?
Que todo lo que yo quiera Él tiene que dármelo porque declaro, confieso, decreto. ¡Qué ingenuidad! ¡Qué grande error! Por eso, amigo, escucha bien lo que te estoy diciendo. Aleluya, y lo digo aleluya porque platicando con conocidos cristianos, yo les digo que a mí me da, no sé si un celo cristiano llamarle, no sé cómo llamarle, pero a mí me da tristeza que esos líderes están engañando a la iglesia y les vale que la iglesia se pierda, haciendo creer que el camino de Dios es prosperidad, bienestar y todo lo demás, que es color de rosas, en otras palabras. Y eso no es el camino de Dios. ¿Por qué? Porque esto hace que la gente camine a Dios interesadamente y no por convicción, no por santidad ni por arrepentimiento. Hace que la gente camine por interés económico, monetario, que al ratito tienen algún problema y se desaniman de Dios y lo abandonan, y como dice Marcos, vuelven al perro, vuelven como el perro a su vómito. Este es un tema que próximamente he de subir, el vómito del perro. Ese tema, ¿qué quiere decir? Sí, amigo, la Biblia habla de esto también, el vómito del perro, perdón. Que es ser como perros que vuelven a su vómito. Son palabras fuertes, pero así es la Biblia es fuerte, la Biblia es severa, la Biblia es tajante. Entonces, amigo, ya decía, esta falsa doctrina de la metafísica hace que la gente crea a un Dios que está a su antojo, que está a su disposición de la gente, pero no hace prácticamente al rato que la gente sufre algún mal, son como niños, tantito les llaman la atención y se van, abandonan a Dios. Oh sorpresa, amigo, oh sorpresa, pastores y ministros que puedan escuchar esta enseñanza. Si tú no predicas un evangelio verdadero, la culpa y la responsabilidad va a caer sobre ti. Amén. Va a caer sobre ti porque tú eres maestro y los maestros van a recibir mayor condenación. Si a ti te interesa quedar más bien con el hombre que con Dios, cuidado. Aquí hay que aclarar muy bien, no hay que confesar, no hay que declarar, sino orar. Cabe hacer otra pregunta. ¿Toda oración es contestada por Dios? ¿Tú qué crees? Partiendo de este principio que Dios es soberano, este principio bíblico, vamos a su palabra, vamos a la Biblia para ver las condiciones que nos detalla y que nos son dadas para que Dios conteste nuestra oración. Primero, tener fe. 2. Su voluntad de esperar. Juan capítulo 15 versículo 7 dice: si permanecen unidos a mí y si son fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se os dará. Requisitos para que Dios conteste nuestra oración. Tener fe en Dios, pero no una fe declaratoria nada más, así de yo declaro, no. Tener una fe de fidelidad. Si son fieles a mis enseñanzas, si permanecen en Jesús, si permanecemos en Jesús y le somos fieles a sus enseñanzas, vamos a pedir a Dios, mas no vamos a confesar, vamos a declarar, no, vamos a pedir a Dios y se nos dará. Entonces, si permanecemos en Jesús y su palabra, que es la Santa Biblia, Jesús nos dice que confesemos, que declaremos, que decretemos o que pidamos.
Repito la pregunta: si permanecemos en su palabra y en Jesús, Jesús nos dice que confesemos, que declaremos, que decretemos o que pidamos. Jesús no nos dice que confesemos, Jesús no nos dice que declaremos, Jesús no nos dice que decretemos, Jesús nos dice que pidamos. ¿Por medio de qué? De la oración. Aquí el detalle es que todo lo que querramos está sujeto a la voluntad de Dios, al poderío, al señorío, a la soberanía de Dios. Si el Señor nos quiere dar esto que le estamos pidiendo, lo hará. Si no, no lo hará. Aquí está la prueba bíblica. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 al 15. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 al 15. Tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Así como sabemos que Dios oye nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que hemos pedido. ¿Conforme a qué, perdón? Conforme a su voluntad Él nos oye. Conforme a su voluntad Él nos oye. Otra vez encontramos la palabra pedid en este pasaje bíblico, Primera de Juan capítulo 5, 14 al 15. Ya está claro que pedir está dentro de la oración. Pregunto yo, amigo, amiga que escuchas, ¿en la oración tú pides? Claro que sí. ¿En la confesión positiva tú pides? ¿Tú ruegas? ¿Tú clamas? No, ¿verdad? Simplemente te visualizas, confiesas, declaras, decretas positivismo a tu vida. Ahora bien, cabe hacer otra pregunta. ¿Pedir involucra cosas materiales? Como el casarnos, como el dinero, como una buena casa, etcétera. No. La palabra pedir involucra ámbitos espirituales. La misma palabra dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Busquemos primeramente el reino de Jesucristo y su justicia. Busquemos primeramente el arrepentimiento, la misericordia y la justicia y la santidad, y lo demás vendrá por añadidura. Busquemos el hablar a la gente de Dios, del evangelio verdadero y no de un evangelio chatarra metafísico, de la prosperidad. Jesús no te va a contestar la vanagloria de la vida, amigo. Jesús te va a contestar si tu deseo es permanecer en Él, si tu deseo es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿No me crees? No me creas a mí, créale a la Biblia. Santiago 4:3, Santiago capítulo 4 versículo 3. Y si lo que piden no lo reciben porque lo han pedido mal, pues lo quieren para gastarlo en vuestros placeres. ¿Quieres más prueba bíblica? Ahí está, amigo. Muchos pastores, solo dicen la primera parte de este versículo. No reciben porque piden mal. ¿Y qué es pedir mal? No lo dicen, pero aquí la Biblia te lo está diciendo. Pedir mal es pedir para nuestro propio placer. Otro ejemplo de que Dios no nos da lo que pedimos está en el libro de Marcos capítulo 10, versículo 3 al 40. Vamos a leer el 35 al 40. Dice: Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas el favor que vamos a pedirte. Jesús les respondió:
y les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Le dijeron: concédenos que en tu reino glorioso nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les contestó: no saben lo que piden. ¿Acaso podéis beber esa copa amarga que yo voy a beber yo? ¿Y recibiréis el bautismo que yo voy a recibir? Ellos respondieron: podemos. Jesús les dijo: vosotros beberéis esa copa amarga y recibiréis el bautismo que yo voy a recibir, pero el que se sienta a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, le será dado a aquellos para quienes está preparado. Ahí está. ¿Qué querían Santiago y Juan? Complacer su deseo de sentarse a la derecha y a la izquierda de Dios en el reino. Pero Jesús, ¿a quién le delega? O aquí claramente Jesús dice que el poder de decidir eso no le corresponde a ellos, ni a él, le correspondía a Dios. ¿Le hemos leído bien? Pidieron mal, no les podía contestar Jesús porque ellos estaban llenos de orgullo, llenos de deseos vanos. Aquella oración que pretendía satisfacer a los deseos de los ojos de la carne, la vanagloria de la vida, jamás el Señor te la va a contestar, pues no es su voluntad. Y este versículo es un claro ejemplo de ello. Vamos a leer otro ejemplo también. Segunda de Corintios capítulo 12 versículos 7 al 9 nos dice de esta forma: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteó para que no me enaltezca, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Preciosa es la palabra de Dios. El contexto desde el versículo 1 hasta el 6. Pablo fue llevado al tercer cielo y no le fue permitido hablar lo que vio, y en el versículo 7 habla de un orgullo espiritual. Pablo se estaba enalteciendo porque había ido al tercer cielo. Pablo estaba empezando a sentir orgullo. Entonces, para que no se le subiera el orgullo, le fue mandado un aguijón en la carne. Según el griego, la palabra aguijón o agujón habla de una discapacidad física. El libro de Gálatas nos confirma que Pablo estaba enfermo. Entonces, ¿Pablo tenía fe? Claro, Pablo tenía fe, pero no era la voluntad del Señor sanarlo. Solo le llenó de gracia, de misericordia, de esa gracia que hace soportar, la gracia que nos hace fuertes en momentos de debilidad, a tal grado que él declaraba: todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Gálatas 4, capítulo 13 al 14 dice: pues vosotros saben que a causa de esta enfermedad del cuerpo les anuncio el evangelio al principio, y no me desprecien ni rechacen por la prueba que tenía en mi cuerpo. Al contrario, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Dios sana si es su voluntad, y como vemos, no sanó a Pablo. Él tenía fe, pero su fe no era suficiente. Su fe no era su voluntad. La voluntad de Dios. Pablo tenía fe, pero tenía fe en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no era sanarlo. Pablo estaba enfermo. Los cristianos, si nos enfermamos, y no necesariamente nos enfermamos del pecado. Y Pablo no dice, no tengo nada por fe. Te reprendo, espíritu de enfermedad, estoy sano en el nombre de Jesús, y otras barbaridades como estas.
¿Y por qué digo barbaridades? Porque, híjoles, es muy claro la Biblia. El hombre quiere mandar a Dios. Y repito, uno no es más que el jefe. Un servidor no es más que el patrón. Si es la voluntad de Dios, Él nos va a sanar. Si es la voluntad de Dios. Pero si no la es, no nos va a sanar. Hay que esperar, hay que pedir en Dios, hay que orar a Dios y hay que esperar en la voluntad de Dios. No formemos en nosotros una fe como niños caprichudos que a fuerzas queremos que Dios nos satisfaga nuestros deseos. Pues ya vimos, Dios no satisface vanaglorias y deseos terrenales. Ahora bien, vamos a analizar otro pasaje bíblico que también, vaya, este pasaje bíblico lo usan también para decir que la metafísica y la confesión positiva, el declarar es correcto. Mateo 18:18 dice: en verdad les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Ahí está, hermano, ahí está. Dios nos ha dado poder. Dios nos ha dado poder. Por lo que declaremos en la tierra será hecho en el cielo y viceversa. ¿Es esto lo que quiere decir realmente este pasaje bíblico de Mateo 18:18? ¿Saben cuál es el error, amigos, de estas iglesias? Que no leen el contexto, no leen ni siquiera lo que unos versículos atrás nos está diciendo, solo que toman la palabra para su conveniencia. Aquí este pasaje de lo que desatáramos en la tierra será desatado en el cielo, y viceversa. Habla de lo que querramos, lo que nosotros querramos. No, vamos a leer el contexto. Si tu hermano, versículo 15, habla aquí de si hay pecados entre hermanos, si a lo mejor hay una ofensa o algo por el estilo. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste todo asunto. Si no los oyere a estos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez les digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿De qué está hablando aquí? Aquí está hablando de un contexto de terrenal, un contexto, pues sí, si hay una ofensa unos con otros. Pero habla de la forma de que procedamos con el hermano. El versículo 18 y 19, hay la clave, ahí está. Os digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Dice: todo lo que declaren, todo lo que decreten, no. Otra vez digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier otra cosa que declaren, no. Que decreten, no. Que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Con esto ha quedado aclarada esta parte bíblica. Ahora aquí caería a hacer la pregunta. Aquí cabría hacer la pregunta.
la promesa de que en su nombre echaríamos fuera demonios, sanaríamos enfermos, etc. ¿Dónde dejas todo eso? Pues vamos a analizarlo juntos. Vamos a analizarlo, y no es contradicción, al contrario, la Biblia más se afirma. Vamos a ver, problemas que hemos encontrado los que hemos estudiado este tema de la metafísica cristiana, aparentemente cristiana, claro está. Dice, uno de los problemas de la metafísica o del positivismo, del declarar, del decretar es, primera, ofende a Dios en sus planes para cada uno de nosotros. Es decir, yo por ejemplo, si yo dijera, yo declaro sobre mi vida que yo voy a ser un pastor a las naciones, a un estadio, ¿y qué tal si no es la voluntad de Dios esa? ¿Qué tal si Dios me quiere llevar a los poblados de escasos recursos a llevar su palabra? No sé si explico. Uno de los problemas de esta falsa doctrina es que ofende a Dios en sus planes para cada uno de nosotros. Segundo problema es que el que decreta se pone en lugar de Dios, haciéndose igual a Dios. ¿Quién intentó hacerse igual a Dios? ¿Acaso no fue Satanás mismo? Al nosotros hacernos igual a Dios, al hacernos Dios Juniors, como dice este falso hombre Cash Luna, nos estamos poniendo y nos estamos haciendo igual a Dios, tal como Satanás pretendió hacerlo, y cosa que Dios no toleró. Otro de los argumentos de esta falsa doctrina se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 al 6. Y esto es una parte bíblica que también, híjoles, está fuerte, y que desgraciadamente estos pastores han tomado para su propia conveniencia. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 al 6, o 5 y 6, dice: Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Estos hombres dicen: ahí está, somos reyes, ahí está, la Biblia está diciendo que Él nos hizo reyes. Así que un rey tiene la autoridad y tiene la facultad de declarar, de decretar. Seguro. Bueno, las traducciones más apegadas al original nos dice lo siguiente. En el versículo 6 dice: y nos hizo un reino para Él, sacerdotes para Dios su Padre, al cual sea toda la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Te das cuenta el contexto cómo cambia? Nos hizo reyes y sacerdotes, nos hizo un reino para Él. El reino de Dios, parte del reino de Dios, somos nosotros, somos tú y yo. Dios es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Rey, no nosotros. Nosotros somos el reino, nada más. Nosotros somos, por así decirlo, el castillo, parte del castillo del reino de Dios. Porque recordemos que también viene el reinado en la vida eterna. No nuestro reinado, el reino de Dios eterno, a eso me refiero. Entonces, con esto queda refutado también completamente. Nosotros somos un reino, somos parte del reino de Dios. Pero Dios es el Rey de reyes. Dios es quien gobierna y quien debe de gobernar este reino que somos tú y yo.
este templo del Espíritu Santo. Nosotros debemos sujetarnos a Dios y no Dios a nosotros. Él decreta lo que quiere, lo que va a hacer o lo que no va a hacer en nuestras vidas. Él y no nosotros. Ya analizamos versículos bíblicos anteriores. Ahora, tú me podrás decir, a ver, ya me hiciste bolas. Entonces, ¿qué quiere decir Juan 14:12? A ver, entonces, ¿qué quiere decir Juan 14:12? Dice, de cierto les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14:12. Refutando otra base bíblica que los metafísicos cristianos de la prosperidad agarran para fundamentar sus creencias. Ellos dicen, mira, aquí está. Jesús está diciendo que haríamos sus obras que él hizo, y aún mayores que las que él hizo haríamos. Yo les pregunto, si Jesús se hubiera referido, a los milagros y sanidades que él hizo, yo pregunto, ¿tú sabes de alguno que ha resucitado por sí mismo? ¿Tú sabes de alguno que haya resucitado como Jesús? Bueno, a lo mejor sí conoces a uno, pero ahí está igualando lo que Jesús hizo. Te hago otra pregunta. ¿Tú conoces a alguno que haya caminado sobre las aguas como Jesús lo hizo? Ah, sí, ya sé quién, hermano, ya sé quién, el televangelista, el mago ese que sale en la televisión, Chris Angel creo se llama. Él camina sobre las aguas, hermano, son trucos, no es realidad. A la fecha, yo no conozco a nadie que haya caminado sobre las aguas como Jesús lo hizo. Te hago otra pregunta, y estoy seguro que tampoco tú lo conoces. ¿Tú conoces a alguien que haya atravesado paredes como Jesús lo hizo después de resucitado? Yo no conozco. Y yo creo que tú tampoco. Entonces, si Jesús se hubiera referido a esto, a este tipo de mayores cosas haría que las que él hizo, ya hubiera habido muchos hermanos con esta obras y aún mayores. Entonces, ¿a qué se refería Jesús al decir mayores cosas que las que yo he hecho harían ustedes? Fíjense, él se refirió a la expansión del evangelio. Él se refirió a mayores cosas como el predicar el evangelio. La clave está en la palabra, en la frase yo voy al Padre. Es decir, cuando Jesús dice en el versículo 12, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Al decir yo voy al Padre, él está delegando, él está confiando, él está esperando en la voluntad de Dios. Pero fíjate, estos predicadores no predican lo que sigue o no predican lo que en continuación dice. Si te das cuenta, Juan 14 está ligada a la oración. Dice, versículo 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pedir en la oración. No dice decretares en mi nombre, yo lo haré.
No, hay que pedir, ya lo veíamos, hay que pedir y confiar en su soberanía y en su voluntad. Pedir y no decretar. Ya lo veíamos, Lucas 22:42, Jesús mismo espera en la voluntad de Dios diciendo, hágase tu voluntad y no la mía. Incluso en el modelo de la oración, es más, cuando se dice, ¿cómo debemos de pedir a Dios? ¿O cómo debemos de orar a Dios? Jesús mismo da la muestra. Mateo 6:10 dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos. Mateo 6:10. Ahora aquí dice claramente, cuando tú ores no uses vanas repeticiones como los paganos y los gentiles, es decir, no, yo decreto, yo declaro, yo soy mártir, no sé, vanas repeticiones que los paganos y los gentiles utilizan. No, así no oremos, así no. Dice el versículo 8, Mateo 6:8, no se hagan semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes las pidan. Ustedes oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Jesús mismo da el modelo de la oración a Dios, hágase tu voluntad, y en el cielo y en la tierra, es decir, Jesús no descuidó la soberanía de Dios, la voluntad de Dios. Jesús mismo dejó el modelo. Mayores cosas hará que estas. ¿A qué cosas se refiere? Mayores cosas hará, se refiere a la expansión del evangelio. Jesús no predicó a más de 5,000 personas. Los discípulos, los primeros discípulos, sí evangelizaron a más de 5,000 personas en Judea, en Samaria, etc. Jesús se refirió, dice la Biblia, escucha bien lo que te voy a decir, dice, y vendrá sobre ustedes, cuando venga sobre ustedes el poder del Espíritu Santo, os dará poder, y dice la palabra de Dios, en el libro de Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Los discípulos predicaron a más gente de la que Jesús predicó. Es más, ahí te va un dato. ¿Tú sabías que Jesús no salió a predicar a más de 300 kilómetros a la redonda? Y los discípulos sí. Entonces, las promesas de Jesús al decir, y mayores cosas que estas harán, se cumplió en los discípulos por medio del poder del Espíritu Santo. Ahora bien, amigo, algo que yo me he enfocado por predicar es lo siguiente. ¿Qué es primero? ¿La bendición de Dios y después la obediencia? ¿O primero es la obediencia y después la bendición? ¿Tú qué crees? La mayoría responde que primero es la obediencia a Dios y después es la bendición. Y es correcto. Pero en palabra lo responden, pero en la acción no lo hacen. Decretan, se la viven decretando. ¿Y dónde está la obediencia? La bendición de Dios precede
de la obediencia a los mandatos. Deuteronomio capítulo 28 dice: si oyeren diligentemente la voz del Señor tu Dios para guardar, para poner por obra todos los mandamientos que yo les escribo hoy, también el Señor su Dios les pondrá en alto sobre todas las gentes de la tierra. Es decir, primero, fíjate, para que venga la prosperidad, la bendición de Dios, no es declarando: yo declaro que voy a tener un auto, un Mercedes-Benz color negro. No. Primero, guarda sus mandamientos. Si le amas, guarda sus mandamientos. Primero, obedece su palabra. Primero, permanece en Jesús. Y el Señor, ahora sí, te pondrá por cabeza, te pondrá en alto sobre las gentes de la tierra. Te pondrá por cabeza, te va a bendecir, pero solamente si permaneces en sus mandamientos. La bendición de Dios no va presidida en base a una declaración positiva, metafísica, no. La declaración de Dios va presidida en base a la obediencia a su palabra. Déjame decirte algo, amigo. Si yo decreto prosperidad para ti, ignorando tu situación espiritual actual, te estoy enviando a la perdición, te estoy enviando a la muerte segunda. Te estoy enviando al mismísimo infierno. Entonces, lo que aquí quiero que quede claro es que, por ejemplo, si yo te digo, si entra a la casa, si entra a la iglesia un pecador, un asesino, un ratero, un defraudador, no sé, y yo le digo: yo declaro que tú vas a hacer, yo declaro que tu negocio va a prosperar, yo declaro que el Señor va a prosperar tu familia. Y le estoy diciendo a ese ladrón, le estoy diciendo a ese secuestrador, le estoy diciendo a ese defraudador todos los decretos. Él va a decir: bueno, pues yo puedo seguir con mi vida normal, al final pues voy a ser bendecido por Dios. Pero un pastor, un ministro, un predicador está para predicar las verdades bíblicas, para hacerle saber que al Señor le molesta el pecado en nuestras vidas, para hacerle saber que hay que arrepentirse. Dice la Biblia que si alguno quiere venir en pos de Él, niéguese a sí mismo. No dice: si alguno quiere venir en pos de mí, declare a sí mismo. No, aleluya por esto. No, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No declare a sí mismo, ni que otro tenga que declararle bendición. No, niéguese a sí mismo. Yo le tengo que hacer ver su mal a la persona con amor y con misericordia y ayudarlo a salir, mas no declararle bendición. Yo no puedo ignorar su situación pecaminosa, yo no puedo ignorar, porque yo lo que quiero como predicador, como ministro, como pastor, yo lo que quiero es que la gente sea salva de sus pecados. La gente sea salva, no que la gente, voy a usar algo fuerte, pero no que la gente ni la iglesia me traiga dinero. Yo no quiero eso, porque eso no es el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios es: arrepiéntete. El que creyere y fuere salvo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El pensamiento de Dios es que nadie quiere que se pierda, sino que todos vengan a la vida, vengan al arrepentimiento. Que todos procedan al arrepentimiento. Si yo soy un servidor de Dios, tengo que tener la mente de Cristo. Y la mente de Cristo no es declarar positivismo, no es metafísica. La mente de Cristo es declarar los decretos de Dios.
es explicar, es enseñar, es confesar la palabra de Dios que lleve a la persona al arrepentimiento y perdón de pecados. Es explicar, no es declarar, perdón. El que tiene el predicador o cristiano que tiene la mente de Cristo tiene que estar preocupado más que nada por la persona en su situación espiritual. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, con esto también podemos mencionar Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1 también avala esto. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley, medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ya lo veíamos aquí. Entonces, ¿qué es primero? ¿Qué es primero? ¿Qué es primero? ¿La obediencia o la prosperidad? ¿La prosperidad o la obediencia? Lo primero es la obediencia a Dios. Lo primero es vivir en Dios. Lo primero es permanecer fiel a sus palabras, permanecer fiel a la palabra de Dios. Amigo, amiga, si tú te has dejado llevar por estas fuentes de doctrinas cómodas al cristiano, fáciles de llevar un camino cristiano aparentemente de prosperidad y de cosas positivas, el camino de Dios es obediencia, el camino de Dios es santidad, el camino de Dios es guardar su palabra, el camino de Dios no son decretos, no es declarar. No es declarar bendición y bendición y bendición y bendición y bendición. No, ya lo vimos. La doctrina metafísica cristiana es una mezcla, es un sincretismo. En otras palabras, es una mezcla de varias filosofías humanas orientales y de brujería y cosas por el estilo, que se ha infiltrado en las iglesias, pero que desgraciadamente igual muchas iglesias han entrado en esta falsa doctrina, pero es necesario regresar a la sana doctrina, ya lo veíamos. Entonces, si tú estás en una iglesia como tipo, voy a usar sin miedo, como tipo pare de sufrir, si tú estás, a lo mejor, fíjate, como cristianos muchas veces le echamos a pare de sufrir, que ellos predican un evangelio like. Como cristianos a veces están las iglesias igual o peor, predicando un evangelio de prosperidad. Muchas iglesias están entrando en esa falsa doctrina. ¿Es correcto declarar o decretar? No. A la luz de la Biblia ya lo vimos que no. Dios no, en ninguna parte bíblica vas a encontrar que Dios diga que lo que declares con tu boca eso se hará. Ya lo vimos, ya explicamos al comienzo de este video a qué se refiere exactamente Romanos y el otro pasaje bíblico de Mateo y de Marcos, de Juan, etcétera, entre otros pasajes bíblicos que acabamos de explicar. Entonces, ¿es correcto declarar y decretar? A la luz de la Biblia, no. ¿Es lo mismo declarar y confesar? Claro que no. Confesar es exponer algo, es exponerle, es en la oración confesarle a Dios, en la oración pedirle a Dios. Y declarar y decretar es dar una orden. Recordemos, vuelvo a lo mismo, el obrero no es más que el patrón. Si tu iglesia ha entrado en esta falsa doctrina, ten cuidado, amigo, ten cuidado, porque muchos hombres se han levantado y predicando aparentemente, dice la Biblia que por avaricia
harían mercadería de vosotros, usando palabras fingidas. Esto lo dice en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 3 al 5. Dice: por avaricia harán mercadería con ustedes, usando palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Entonces, amigo, pues mi deseo es que este mensaje lo hayas comprendido, analizado con la Biblia, y que a partir de ahora deseches esta falsa doctrina del positivismo, deseches esta falsa doctrina de la metafísica cristiana, mezclada e introducida en millones de iglesias hoy en día. La apostasía ha llegado. La apostasía aquí está. La apostasía en este tiempo está, y es muy clara. Yo te invito a que huyas de la apostasía. Huyas de la apostasía. Dice la palabra de Dios, 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, que nadie los engañe en ninguna manera. Escucha bien esto, amigo, y es una exhortación de Dios para tu vida y para mi vida. Que nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y que sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice el versículo 2, que no sean sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni se alarmen ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Wow, qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte base bíblica. Una exhortación de Dios para tu vida y para mi vida. Al decretar, al declarar, al adoptar esta filosofía metafísica cristiana y hacernos iguales a Dios, al hacernos dioses juniors, como dice este apóstata de la fe de Cash Luna y otros del G12, Guillermo Maldonado, etc., nos estamos haciendo igual a Dios, y se estaría cumpliendo en nosotros 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 2 al 4. Se opone a todo lo que se llama Dios, es objeto de culto. Es decir, se alaba a sí mismo, el hombre se alaba a sí mismo, quitándole el señorío, quitándole la voluntad de Dios, quitándole el señorío a Dios, de manera que se sienta en el templo de Dios y se presenta como si fuera Dios mismo. En el nombre del Señor Jesús, amigo, gracias, te agradezco por ver este video, y espero en el nombre del Señor Jesús que puedas en verdad analizar más con calma. Si quieres, repite el video, no lo sé. Sí está un poquito largo el video, ya te lo anticipaba al principio. Yo creo que hay que tomarse un poquito de tiempo para analizar la Biblia, texto con contexto, siempre que hay que hablar. Entonces, el decretar, como conclusión, el decretar no es bíblico, el declarar no es bíblico, el pensamiento positivo de la prosperidad no es bíblico. Tú sabes a quién obedecerle. Siempre cierro con esta pregunta, y creo que es una pregunta retadora a tu vida y a mi vida. ¿A quién obedecerás primero? ¿A Dios o a los hombres? Tú decides. Pedro decía: me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Soy tu amigo Farid Figuers, gracias por acompañarme en esta ocasión a estudiar este tema. Mi deseo es que Hashem te bendiga, que el Eterno te bendiga. Muchas gracias.